qué emoción! Como todos los viernes nos acompaña Melissa Mochulske. Melissa, ¿cómo estás? Lunes, perdón. Ay, es que me quedé en el viernes. Aparte que lo mío son bien. los viernes. Yo lo sé. Y siempre me equivoco en los días. Pero ¿qué crees? Todos los lunes son dramas de casa. Pero contigo ya no son dramas. Ya son problemillas. Y hoy nos vas a platicar de las fechas de caducidad. Y todo el mundo sufrimos con las fechas de caducidad. Sí. ¿Cómo lo vamos a resolver? Platícame. Fíjate que muchas veces no nos damos cuenta que los alimentos tienen una fecha de caducidad y hay muchas veces que es fácil porque la tienen impresa en el frasquito, en una etiqueta, pero hay muchos otros que no, o que de repente en el empaque rompimos, quitamos la etiqueta, se cayó y no te enteraste qué. Pero desde al comprarlas, ¿no? ¿Cómo compramos los alimentos? Desde ahí platica. Exacto, mira. De entrada, la fecha de caducidad es la vida útil del alimento desde que se elabora hasta que se empieza a deteriorar. Entonces, tú imagínate que si tú compras un queso en el súper, no es que lo estás comprando de hecho ese día, sino que ya lleva un rato ahí y te tienes que fijar cuánto tiempo le queda más o menos para que te lo lleves a casa. Tú vas a decidir si de repente tienes un viaje y quieres comprar nada más un pedacito chiquito de queso y lo vas a tener nada más 4 días, pues bueno, ahí ya vas sabiendo, lo mismo con yogurts, con leches, etcétera. Pero hay que fijarse muy bien en esto. Todos tienen diferentes fechas, que es lo que hoy les voy a platicar. Por ejemplo, el jamón tiene no más de 7 días. No se recomienda tenerlo más de 7 días. Porque se empieza a poner baboso. Baboso nos ponemos nosotros y comemos el jamón echado a perder. Hay gente, y te lo juro, Pau, que lo lava. Lo mismo con el pollo. Que empiezan a ver que está babosito, como no tienen fecha de caducidad tan clara, o de repente la típica señora que sacó el pollo para descongelarlo y lo dejó un par de días en el refri y empezó a despedir mal olor, que lo lava. Esto es lo peor el que pollo pueden echado a perder hacer. te puede es una intoxicación segura y puede ser muy grave si no lo tomas en cuenta. Entonces, de entrada, carne, toda esta parte proteínica, sí. En el caso del jamón, no más de 7 días de preferencia. Lo que hay que hacer entonces es comprar menos o congelarlo. Si compras 1 kilo, por ejemplo, porque eso es lo que en tu casa funciona, congelas la mitad, lo vas congelando en bolsitas y vas descongelando. ¿Cuánto te dura congelado el jamón, por ejemplo? Congelado te puede durar más tiempo, puede durar 3-4 meses, pero el chiste es que lo vayas descongelando a poquito y nunca más lo vuelvas a refrigerar. Buenísimo. Los quesos, por ejemplo, como estamos viendo en la tablita, tienen hasta 24 días. Los quesos que más aguantan son los quesos amarillos, los que tienen más grasita. Los que son más acuosos, como el panela o a veces el Oaxaca, duran menos. No te aguantan 24 días en el refri. Entonces hay que tener en cuenta eso. El pescado, así sea surimi, camaroncito, todo, no más de 2 días tampoco. Porque ese sí puede ser también súper peligroso. ¿De plano tan poquito? Sí. Oye, pues yo creo que en mi casa vamos a vivir intoxicados porque verdaderamente soy un inconsciente. Hay alimentos que pueden durar un poco más y la verdad es que siempre el olor es lo que te detona el instinto de saber que está echado a perder, obviamente, ¿no? También la textura y el color, pero sin duda los factores que más afectan la comida es la temperatura y la luz y la oxigenación. Por eso hay que tener mucho cuidado también en cómo tapas, literal, los toppers, cómo guardas el jamón. Quizá te puede aguantar un poquito más si lo tienes en un topper cerrado a presión, en donde no le entra oxígeno, en vez de tenerlo en la bolsita del súper, que nada más lo enrollas y lo avientas en el cajoncito. Y la alacena, por ejemplo, que no esté en un lugar donde entra mucho el sol. Sí, la alacena nunca debe estar en un lugar con sol y hay que procurar que pastas, arroces y galletas, chocolates también, si están en una alacena bien cerrada, oscura, por así decirlo, que no le dé el sol, que no haya factores externos que la puedan... ¿cómo se dice? Como que la puedan, bueno, que puedan cambiar la situación de la alacena, por así decirlo, te pueden durar las cosas aproximadamente 2 o 3 meses. Igual, las latas, el pan, platícame el pan. El pan se recomienda guardarlo, el pan es por la fermentación, se recomienda guardarlo en una bolsita, como te la dan en el súper, en una bolsita de cartón o en estas paneras, para que le entre un poquito de aire, pero el pan también lo que tienes es que se pone duro. Entonces, enseguida te vas dando cuenta de cuando ya no sirve, cuando sirve. Oye, Melissa, luego me decía mi mamá que cuando fuera al súper, agarrara las latas que estaban hasta el fondo del anaquel, porque ponían al principio del anaquel las que ya estaban a punto de caducar. ¿Mito o realidad?
puede ser, la verdad es que ahí es cuestión de suerte. Hay veces que no les, creo que el súper no le da mucho tiempo de acomodarla dependiendo. Lo que sí pasa en esos casos es con los quesos y con los yogures, o cremas. Con esta parte de lácteos, eso sí es más factible que pase que con las latas. Las latas te pueden durar hasta 4 o 5 años en la alacena. ¿Tanto? Entonces, sí, por eso con las latas no hay tanto problema como con los lácteos. ¿El refrigerador qué es lo que más dura, Melissa? ¿Qué tal? Yo estoy muy preguntona porque yo necesito que me instruyas. Está bien. En realidad, la comida fresca no siempre dura mucho. Hay que procurar una vez por semana hacer una revisión rápida de las cosas, oler el jamón, checar el queso para que no tengas nada que se te pueda echar a perder. Y lo que sí es súper importante, que lo que más te dura son las salsas y los condimentos, que por lo mismo no te das cuenta de la fecha de caducidad que tienen. Entonces, quizás si compraste una catsup y no te das mucha cuenta de la fecha de caducidad porque no consumes tanto y de repente alguna vez le pones un poquito de catsup a algo, quizá puedes tener una catsup vencida desde hace un mes. Lo mismo mostaza, mayonesa, entonces hay que tener mucho cuidado con estas salsas. Pues te agradezco muchísimo todos esos consejos. La próxima semana te voy a platicar cómo me fue. Por favor, voy a llegar a bailar despensa, refrigerador. La mitad de tus cosas. Bueno, te lo juro. Ojalá que nos hayan escuchado Fer y Joe. Ojalá, chicos, que nos hayan escuchado y que sigan todos estos consejos. Melissa, ¿me acompañas con esos chicos? Vámonos. Gracias. Mira, yo vivo solo, mi querido Fer, y tengo que aprenderle mucho a Melissa Mouchouque porque nos enseña a economizar, a ahorrar siempre. Cuando tú vives solo, pues tienes muchas necesidades que igual y cuando tienes otras personas a tu lado, no ocupas, ¿no? Yo de verdad que apunto todos los consejos que nos das, Melissa. Muchísimas gracias. De hecho, al rato te voy a buscar para que me des otro consejo. Muchas gracias. Para consejos nada más, ¿ok? Para consejos nada más, hombre. Oye, mi querido Fer, estábamos discutiendo hace ratito, ¿quién crees que cometa más infracciones en la vida, las mujeres o los hombres? Yo creo que los hombres, y lo digo principalmente por mí, gracias a la cantidad de infracciones que yo he recibido en mi vida, esa estadística ha subido y incrementado muchísimo, o sea que yo creo que los hombres. Ahora, tenemos el top 7 de las infracciones. ¿Cuál crees que sea la primera? O sea, estacionarte mal, el ir tomado manejando. A mí me sucede mucho que se me va un poquito la velocidad arriba del segundo piso en el periférico aquí en la Ciudad de México. Tienes que ir a 80, de repente te pasas 85, te toman la foto y luego te mandan tu infracción. Así